Audiencia, saludos, con afecto y respeto como siempre. Hoy vamos a hablar de un emprendimiento singular, cultural y necesario. Cine, cine ecuatoriano y no cualquier cine. Vamos a conversar con Andrés de la Torre y con Galo Semblantes tengo entendido por primera vez, cine de terror ecuatoriano y ciencia ficción. Por si acaso, tanto a Andrés como a Galo les indico que conmigo no cuenten para nada, porque si se trata de terror, a lo mejor me contratan. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Es un gusto, Andrés, y un gusto también, Galo. Bueno, cuéntame una cosa. Bueno, incursionar en cine de terror, en el thriller, no es una cosa fácil. Eh, es una aventura y para valientes. Y comienzo contigo, Andrés de la Torre, preguntándote cómo así se lanzaron ustedes a esta arena. A ver, yo desde toda la vida he sido fanático de la ciencia ficción, principalmente, ¿no? Bastante friki, que es como se llama también el festival. El terror no era tan fan, pero por los últimos años comencé a cogerle el gusto por el cine de terror. Y bueno, con Galo tenemos un gusto parecido de cine, nos gusta el cine mucho así de Hollywood, Canguil, todas estas películas, ¿no? Y siempre hablamos de que debería haber un festival de cine, pero de este tipo de cine, no un cine un poco más popular, que haya este tipo de películas de terror y ciencia ficción que a la gente le encanta, a bastante gente. Ciencia ficción más que terror, pero igual el terror es muy acogido, hay ciertos fans. Tú lo has dicho, Andrés de la Torre, no necesita aumentar nada. Mira, Galo, Galo Semblantes, hay un placer, no le quiero llamar placer morboso, pero hay un placer, hay un gusto, sintiendo miedo, sintiendo terror, ¿no es cierto? Parte de la vida humana es eso, saber tener miedo y sobre todo cuando uno no corre peligro. Así es, Galo, ¿no? Sí, yo creo que mi interés por el terror también va por ahí, ¿no es cierto? Quieres cine que te haga sentir algo y entre todas esas cosas que te puede hacer sentir el cine, ¿por qué no un poquito de miedo? Ahora, contigo, Galo, también esta pregunta que tiene que ver con la realidad, porque Andrés de la Torre gusta de la ciencia ficción y yo también. Te cuento que me encanta, no toda ciencia ficción, porque hay alguna que es demasiado infantil, demasiado cursilona. Sigue siendo para mí imponderable, inigualable 2001, una odisea espacial, Gravity, por ejemplo, Gravedad, y así por el estilo, ¿no? La primera película del Alien, recuerdo que hasta ahora me impresionó. Eh, pero con Galo, hoy tenemos en América Latina, en el mundo, una realidad que se parece bastante a lo terrorífico, ¿no? Uh, muy ensangrentada, muy criminal, muy cruel. Y eso ya no es ciencia ficción, Galo Semblantes. Claro, no, es realidad, pero creo que lo lindo del terror o de la ciencia ficción es que siempre pueden ser una metáfora para hablar de la realidad. Entonces podemos a través de la exploración de estos géneros igual hablar de la realidad que estamos viviendo, sintiéndonos tal vez un poquito más seguros porque es una metáfora. Bueno, con Galo acabamos de aproximarnos al terror real, al terror objetivo, al cotidiano, haciendo de ello una pequeña abstracción, llevándole al cine. Vuelvo contigo, Andrés de la Torre. ¿Cómo emparentamos la ciencia ficción con el miedo? Tengo entendido que es relativamente fácil o no lo es, Andrés. Yo creo que no es algo muy fácil, ¿no? O sea, creo que son dos géneros bastante complicados de hacer que la gente los aprecie, el público los aprecie, ¿no? Digamos que el miedo, hoy en día, la tecnología ha hecho que podamos ver cómo se hacen las cosas. Entonces, los efectos especiales, animaciones, ahora en el teléfono podemos crear efectos que hace 10 años, o sea, no más.
eran hechos en estudios con cientos de personas en cientos de horas o miles de horas. Y ahora simplemente es cuestión de poner un filtro. Eh, entonces, eh, creo que la película, digamos, bueno, Alien, como tú mencionaste, en los 70s logró hacer 69, 70, 70s. Bueno, Eh, Fue al principio de los 70. ajá. Cité a 2001, un Odisea especial, de Arthur Clarke. Claro, sí. Y digamos, Alien logra hacer eso, ¿no? Mezcla el terror con la ciencia ficción de una forma que hasta ahora cualquier persona que la ve va a sentir miedo, se va a sentir encerrado, se va a sentir que eso es lo que buscaban haciendo esa película, ¿no? Bueno, no sabían muy bien lo que buscaban, lograron hacer algo, una obra maestra, ¿no? Eh, entonces, nosotros combinamos estos dos porque creemos que hay cierto público que le gusta estos dos géneros, ¿no? Están conectados. Galo Semblantes, hablando de esta obra maravillosa, 2001, un Odisea espacial, no sé si la viste, yo la he visto 7 veces y no me canso. Y es una película que me atrevo a calificarla de silenciosa, porque le dejan calcular, intuir, colegir, deducir al espectador. No me gusta mucho, Galo, te cuento, esto hollywoodense, que es el pum, 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 ran, dan, dan, el ruido, las matracas, las sirenas de los carros. No me gusta en ciencia ficción ese cine ruidoso. Eh, Prefiero que me dejen a mí pensar. ¿Qué dices tú, Galo? creo que, claro, eso es lo grandioso de 2001, ¿no? Que te lleva al espacio y te deja ahí a que tú lo sientas. Es una cosa como muy sensorial, hacerte sentir el vacío y la soledad del espacio, y las secuencias musicales. No sé, es una obra maestra esa película y estoy de acuerdo. Es, ese tipo de cine que te hace, de nuevo, sentir algo diferente es increíble. Perdona, Galo, que me quede en esta película, porque yo vivo chalado por ella, vivo seducido por ella, La peli. porque hay dos momentos. Cuando se inicia la especie humana, con los micos esos que se utilizaban huesos para su alimentación, y hay un hueso que empieza en cámara lenta y se transforma en una nave espacial. Ujú. El comienzo de la especie humana y el final de la especie humana en la misma película. Que eso es como solo Kubrick podía hacerlo, ¿no? Es una cosa tan ambiciosa pensar en hablar de la evolución de la humanidad de principio a fin. Creo que por eso es una película tan memorable, porque lo logra. Exactamente, ¿no? Y en mi opinión, muy personal, insuperable hasta ahora. Eh, Andrés de la Torre, eh, cine de ciencia ficción y de terror. Entremos en materia, aterricemos. Hay una producción, tengo entendido, que es de Sebastián Cordero, es un cineasta, se llama Europa Report. Así se llama la película que se va a estrenar. No es una película que se va a estrenar. Sebastián hizo esta película en el 2013. O sea, esa película se estrenó en el 2013. Digamos que es su única obra de esa dimensión de ciencia ficción. Y yo creo que es la película de ciencia ficción ecuatoriana más importante y que más grande, ¿no? Fue una coproducción, ¿no? Pero queríamos tener algo de ese calibre. eh, es Sebastián Cordero, ¿no? Que es, digamos, el director, si no es el más conocido del Ecuador, de los más conocidos, el que ha llegado a poder contar sus historias que quería, ¿no? Y nos pareció importante poder enseñarla porque a veces son películas que ya no las podemos ver. Yo no la pude ver en el cine, sé que Galo la pudo ver y creo que fuiste al preestreno o al estreno. Yo la vi en Netflix ya hace será unos 6 7 años y ya no se la puede ver. Entonces nos pareció interesante poder conectar al público con esta obra que se ha vuelto a nivel mundial en cierta forma como tiene un cierto culto, ¿no? Porque es una película relativamente de bajo presupuesto, es de ciencia ficción, es un viaje desde la Tierra hasta Europa, a una de las lunas de Júpiter.
y se mezcla también con el terror. Entonces te genera mucha tensión, también la forma en que está contada técnicamente las cámaras, eh, también lo encuentran de esa forma, ¿no? Es una historia contada por todos lados. Galo, dime una cosa, cuando Sebastián Cordero, a quien he entrevistado yo un par de veces en el ayer, y para mí ha sido un honor. 2003 él produce su película Europa Reports. No es Europa el continente, es una de las lunas de Júpiter, ¿no es Sí. cierto? Un satélite. Ya contaba el señor Cordero, el cineasta, ya contaba, te pregunto, con poder crear en pantalla, en computadora, sus propios escenarios o todavía no. Bueno, lo interesante de la película es que como te habla un poco de lo que es estar atrapado en una nave espacial, aunque sí llegas a ver el espacio, mucho de la película es dentro de la nave y es esa sensación de estar un poco a la deriva, camino a Europa, contado un poco hasta desde las cámaras dentro de la nave. Entonces, sí, creo que lo que hace es manejar los recursos disponibles para contar esa historia sin tener que depender de grandes efectos especiales. Que creo que es lo interesante a veces en la ciencia ficción, ¿no? Cuando puedes contar algo evocando y no necesariamente mostrando. Ya me imagino yo los escenarios primero fastuosos, con cientos, como decía Andrés de la Torre, cientos, a veces miles de horas de trabajo, horas hombre, costosísimos, ahora facilitado por la tecnología, ¿no? Quiero preguntarte a ti, Galo, algo. Uno, cuando ve estos escenarios fabricados en computación, uno ve que siempre hay una diferencia con lo natural, especialmente en la cromática, en el color. Podemos evolucionar y presentar escenarios literalmente naturales con el tiempo, Galo. Yo soy un fanático de los efectos prácticos porque a veces siento que hay ese limitante. Cuando hay cómo hacerlo práctico, yo prefiero práctico, pero creo que sí se puede. No sé si aún en algunos casos sí estamos ahí, en otros no tanto, pero si es que puedes darle una textura real, siempre va a ser más interesante. O sea, aunque sea una maqueta como hacían antes, a veces es visualmente más interesante que lo hecho en computadora. Pero esa es como mi opinión muy, muy personal. Claro, el hecho, a ver, lo artificial, lo hecho en computación, ¿te quita, Galo, creatividad o te permite de todas maneras libertad para crear, para tomar iniciativas? Wow, es una pregunta complicada. Yo creo que las limitantes te obligan a ser creativo, disparan la creatividad, pero también el rato que puedes hacerlo por otros medios y deja de haber ciertos límites, también te permite explorar territorios nuevos de efectos y de cosas que, como decía Andrés hace un rato, solo hace 10 o 15 o 20 años hubiera sido mucho más complicado de hacer. Entonces ahí sí tu imaginación es el límite. Bueno, regreso con Andrés de la Torre para que nos cuente, porque hasta donde conozco a Andrés, esto se va a presentar en Paseo San Francisco, Cinemark. Cuéntanos ya de la película mismo, ambiéntanos ya en esto, sin contarnos trama y urdimbre, porque no se trata de eso, ¿no? Claro. Andrés, Sí, a ver, va a haber 3 días de funciones, el jueves 13 de octubre, viernes 14 y sábado 15. Las funciones van a empezar desde la tarde. El día viernes vamos a pasar la película Europa Report de Sebastián, pero los otros días vamos a pasar también cortometrajes de terror y de ciencia ficción de algunos países. Tenemos cortometrajes de España, de Estados Unidos, Francia, Canadá, Argentina, y hay muchos ecuatorianos también. No sé si me faltó algún país. Andrés, tengo un nombre que quiero saber de quién se trata, qué hace, por qué me enviaron el nombre de Diego Ortuño. Mm. Diego Ortuño es un productor de cine ecuatoriano. Aparte de las funciones de las películas, también vamos a tener unas charlas, unas masterclass para poder compartir lo que es hacer una película. Entonces vamos a tener dos, una con Diego Ortuño, que él está por el momento produciendo una película de terror y va a hablar de lo que es desarrollar una película de terror. Nos va a poner ejemplos de dónde sale su idea, eh, para su película
se está basando también en historias ecuatorianas, leyendas y mitos. Y la otra charla que también, bueno, estábamos hablando de Sebastián, Sebastián también va a estar y va a hablarnos de lo que fue grabar Europa Report, lo que es producir ciencia ficción en el Ecuador con bajo presupuesto. En materia de ficción, Galos Semblantes, pienso yo soy un neófito en la materia, por eso simplemente quiero saber y aprender de ustedes. El terror depende, en mi opinión, de dos factores, lo inesperado y lo sorpresivo. Pasa en el cuento, en la literatura, en el cine, en el teatro, que uno se queda asombrado, se queda petrificado, porque no esperaba ver lo que está viendo. Totalmente de acuerdo. Creo que era Hitchcock el que decía que la diferencia entre el suspenso y el terror es que en el terror explota la bomba y te sorprende. En cambio, en el suspenso tú sabes que la bomba está bajo el asiento y que va a explotar y estás ahí atrapado sabiendo que está, sabiendo más que el personaje. En cambio, en el terror estás en igual conocimiento que el personaje, ¿no? Por eso te sorprende igual que el personaje. En Entonces, el sí, suspenso hay una cuenta regresiva, ¿no? Cuenta claro, el tiempo. La cuenta el bomba está tiempo. ahí y a qué horas hace boom. Claro. Y el personaje se va a levantar, pero no se levanta, y tú que sabes que está ahí la bomba, sufres por eso. En el terror, son esos sustos súbitos que te aparecen y te hacen saltar del asiento. Ustedes podrían ser, no sé si mis hijos o mis nietos, Andrés y Galo, pero cuando yo era niño y asistía al cine de ese entonces, década 50, la gente era una gente linda, ingenua. Eh, yo iba a galería del Teatro Bolívar, por ejemplo, y el héroe, el Chullita, estaba perseguido por el bandido le iba a disparar, y la gente en galería pensaba que vivía la escena y le gritaban, ¡Ey, detrás de la piedra! No sé si te han contado eso. Me han contado eso y me parece increíble. Yo creo que ahora la gente ya... Lo peor que puede pasarte es que alguien esté en el teléfono en el cine, pero qué lindo la gente que viva la película. Claro, vivían la película, ¿no? Y otra cosa que me pasó a mí varias veces, Andrés de la Torre, es que invité a un amigo, a una chica a ver una película y por quedar bien, el amigo o la chica me iban contando, me iban adelantando la trama de la película. Qué gana de decirle, cállate la boca. Siempre, siempre hay Experiencias, algo. ¿no? Claro, sí. Sí, sí, sí. El cine y el terror tiene eso, ¿no? Como que para mí el cine de terror es como que tiene esta licencia de que puedes hablar en el cine, puedes hacer comentarios, puedes decir cosas, porque simplemente se te salen. O sea, estás bajo tal tensión, miedo, que en cualquier otra película a mí me molestaría que hablen en el cine, pero en terror es como que digo, ok, esto es parte de la experiencia, ¿no? Y no, dejas también a veces de ser un individuo y pasas a ser algo en grupo, ¿no? Que estás viendo la película y todos están compartiendo el mismo sentimiento. A mí me encantaba invitar, yo era un muchacho pobre del barrio de La Tola, feo, como todos los pelirrojos, invitaba yo a una chica a ver Frankenstein y exprofeso cuando aparecía el monstruo y se quitaba la venda y había una cara horrenda. La chica deliberadamente se pegaba a mí, me cogía del brazo y me ajustaba. Me encantaba Frankenstein. Ajá. Bueno, les deseo la mejor de las suertes. Galo, a ver, esta pregunta quiero hacer, ya no sé que se me escape de la cabeza. Tanto para que me contestes tú, Galo. Claro. Ambos son cineastas. Eh, ¿Qué pito tocan ustedes en esta película que la vamos a volver a ver? Ninguna. En Galo, realidad somos más los promotores. causantes de que vuelva a las salas porque nos parece una película magnífica y como cinéfilos que somos, además de ser cineastas, queríamos traer esta colección de películas y de cortos para que la gente pueda verla, porque nos parece importante para desarrollar el cine acá en el país, que se desarrollen estos géneros que en otros países están más desarrollados y acá todavía como que no tenemos mucho de estos géneros. O en cortos tenemos un poco más, pero ojalá empujar a que se aumente su producción.
Sería de esperar, Andrés de la Torre, que tanto tú como Galo, en las conferencias explicativas de cómo se hace un cine, cómo se hace un cine de terror, de ciencia ficción, ustedes podrían disertar, podrían conferenciar, podrían enseñarnos, podrían dialogar, intercomunicarse con el público. ¿Va a suceder eso, Andrés? Sí, esa es la idea, ¿no? Que sea algo interactivo, que sea algo de los dos lados. Mientras Diego y Sebastián vamos a estar conversando ahí con ellos, que el público sea parte de y que puedan aclarar sus dudas. Generalmente las personas que les gusta el terror y la ciencia ficción tienen esta fascinación por el cine y no solo la película, sino que salir a averiguar cómo se hizo la película, estos datos curiosos, ¿no? Entonces, la cosa es que en estos momentos, en estas charlas, se puedan aclarar esas cosas y que salgan cosas nuevas, ¿no? Que tal vez algo que no esté en internet, que no se haya contado antes, y salgan anécdotas y que podamos enterarnos y el público también. Los Semblantes, el cine ecuatoriano es un camino largo y gente como tú, Galo, como el Andrés, ya han empezado a caminar, a andar ese camino. Quiero preguntarte, Galo Semblantes, ¿cómo ves objetivamente el futuro del cine ecuatoriano en general? Yo creo que es un tema en constante evolución. Yo creo que hay que dar de pasito en pasito y cada película nos acerca un poco a hacer un cine más sólido. Y por eso justamente hacemos este festival, porque creemos que parte de esa solidez en el cine es tener variedad, ¿no? Y eso es un poco a lo que apuntamos y que fue nuestro punto de partida para el festival con Andrés. Entonces, sí, yo creo que es una cosa en constante crecimiento, una industria en constante crecimiento. Y Andrés, ¿qué te dice la palabra de este gran maestro Ulises Estrella y todo su cinemacoteca o como se llame, cinemateca? No conozco mucho, la verdad. Ulises Estrella es un pionero, un fundador, un pendonero del cine nacional. Creo que ya no vive, ya no está entre nosotros. No lo conozco. Lo voy a buscar y voy a intentar ver lo que ha hecho y me parecería increíble poder conocer más de cine ecuatoriano. Creo que eso es parte de, ¿no? O sea, así como estamos proyectando una película de hace 9 años, eh, sería increíble también poder pasar. Siempre se han creado cosas en Ecuador, cada vez, o sea, poquito a poquito. Ahora cada vez hay más producciones, pero poder enseñar esto, ¿no? Como las películas que me cuentas de Ulises, ¿cuántas otras obras habrá que nadie conoce o que son muy poco conocidas y que es parte de nuestra historia? Porque al final son historias contadas por ecuatorianos. Claro, y yo me despido de ustedes dos agradeciéndoles sobremanera a Galo Semblantes y a Andrés de la Torre por esta charla, gracias a ellos, avisándoles algo, porque veo que no conocen a Ulises y tampoco habrán sabido de la primera película que se hizo en nuestro país, en el Ecuador, al finalizar la década 40, se llamaba Amanecer en el Pichincha y no era mala, era pésima. Hay que verla. Hay que ver. Bueno, un abrazo para ustedes dos, ¿ah? Muchas gracias, Gracias, Marcelo. Nos gracias, un vemos ahí abrazo. en las funciones. Chao.